Tinkipali, Tutni Yamni, Pastaura Laikulatara Bris, Presidente del Consejo de Derechos Humanos, Excelencia, pueblos indígenas. Quiero primero reconocer y honrar a nuestros ancestros y a todos los pueblos indígenas que están presentes en esta sesión. Es un placer para mí asistir a esta sesión del Consejo de Derechos Humanos en calidad de presidenta del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para lo cual agradezco las inesistibles contribuciones de mis colegas miembros del mecanismo. De conformidad con la resolución 33/25 del Consejo de Derechos Humanos, el mecanismo de expertos presenta su labor del último año ante este órgano. El mecanismo de expertos realizó un estudio titulado El derecho de los pueblos indígenas a los datos, incluyendo la recopilación y desglose de datos. En diciembre del 2024 se celebró un seminario organizado por el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia con el fin de obtener aportaciones sustantivas al respecto, que luego se enriquecieron con más de 40 contribuciones de pueblos indígenas, estados, ONG y académicos, entre otros. El estudio reconoció el derecho a datos como un recurso cultural estratégico y económico, arraigado en el derecho inherente a la soberanía y a la libre determinación, que incluye la soberanía y la gobernanza de los datos indígenas. Además, analizó el reconocimiento implícito del derecho de los pueblos indígenas a acceder a controlar los datos relacionados con sus vidas, cultura, tierra, territorio y recursos en el marco jurídico internacional vigente. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma el derecho inherente a la autonomía de los datos en diversos contextos, por ejemplo, el contexto de la difusión de información y en el de la recopilación de datos para mejorar las condiciones sociales y económicas de los pueblos indígenas. El estudio concluyó con la opinión número 18, en el que se propuso un conjunto completo de medidas, entre ellas la recopilación, desglose, utilización y protección de los datos que afectan a los pueblos indígenas, especialmente a las mujeres. En todas las etapas de los procesos de datos, respetamos la autodeterminación, sus protocolos culturales y sus sistemas de conocimiento. El mecanismo de expertos aprobó el estudio durante el 18 periodo de sesiones celebrado en julio del 2025. El mecanismo también presentó hoy su informe sobre esfuerzos para la aplicación de la declaración en relación a los derechos de los pueblos indígenas a sus economías tradicionales, basados en el derecho a la libre determinación, los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y la gestión ecológica. El informe subraya la necesidad de contar con protecciones jurídicas sólidas, el reconocimiento de los sistemas de gobernanza y los derechos de tenencia de los pueblos indígenas y la aplicación efectiva del consentimiento previo, libre e informado. El informe concluye con recomendaciones sobre las medidas a tomar, entre ellas el reconocimiento jurídico, la gobernanza inclusive y con perspectiva de género, la inversión pública y la integración de los modelos económicos indígenas en los marcos nacionales y globales de sostenibilidad. El mecanismo de expertos aprobó su informe anual en el que se detalla todas las actividades realizadas a lo largo del año. Además, participó en el 24 periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, celebrado del 21 de abril al 2 de mayo del 2025. Varios miembros del mecanismo colaboraron con organismos de Naciones Unidas, mecanismos regionales de derechos humanos, Estados miembros y organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. En octubre del 2024, el mecanismo experto participó en la Conferencia de Naciones Unidas sobre la biodiversidad biológica celebrada en Cali, Colombia. Ese mismo mes también participó en la inauguración del Foro de Ciencia e Innovación 2024 de la FAO y se convirtió en miembro del Centro Mundial de la FAO sobre los sistemas alimentarios de los pueblos indígenas. Asimismo, hemos seguido participando activamente en las reuniones del Grupo de Trabajo Mundial para la creación de un diseño de acción para las lenguas indígenas, incluidas las reuniones más recientes celebradas en enero, marzo, julio del 2025, coordinadas por la UNESCO. Durante la 18ª sesión anual, el mecanismo de expertos entabló un diálogo interactivo con los otros mecanismos de Naciones Unidas dedicadas a los derechos de los pueblos indígenas y con el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quienes nos informaron sobre sus labores en relación con la aplicación de la declaración. Durante la 18ª sesión, el mecanismo de expertos organizó una mesa redonda sobre el papel de las instituciones nacionales y regionales,
de Derechos Humanos en la consecución de los objetivos de la Declaración. Igualmente, facilitó un diálogo sobre el fortalecimiento de la participación de los representantes y las instituciones de los pueblos indígenas en las reuniones de los órganos pertinentes de Naciones Unidas sobre cuestiones que les afecten. El mecanismo de expertos mantuvo su importante mandato de compromiso de país mediante diálogo continuo con las solicitudes, con los solicitantes y los Estados miembros. Tras una misión a Noruega en marzo del 2025, publicamos una nota de asesoramiento técnico sobre la aplicación y el fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas Sami. No obstante, tuvimos que posponer una visita de colaboración con Brasil, prevista para este mes, septiembre del 2025, debido a la crisis de liquidez y financiamiento. En cuanto a la labor futura del mecanismo, se decidió que el próximo estudio anual se centrará en los derechos de los pueblos indígenas en situaciones de conflictos y posconflictos. A finales de año se celebrará un seminario de expertos para informar sobre el estudio y en octubre del 2025 se hará un llamamiento para recabar aportaciones. Quiero expresar mi agradecimiento al Consejo de Derechos Humanos por su labor, promoción de los derechos de los pueblos indígenas y particularmente a Guatemala y México, que han demostrado un excelente trabajo en la aplicación de la resolución sobre pueblos indígenas. Agradezco a todos los pueblos indígenas, estados, ONG, instituciones nacionales de derechos humanos e instituciones académicas que han contribuido a la labor del mecanismo de expertos y que han asistido a nuestras sesiones en un gran número. Tinki Pali, muchas gracias.